Muy buenas tardes aquí desde la Ciudad de México. Su servidor amigo Mentut, nuevamente para continuar con una de las charlas relacionadas con la explicación de, en este caso va a ser del Tonalpohualli. Por ahí un hermanito nos hizo la observación de que dejé pendiente la continuación de la explicación de este tema. Lo dejé como primera parte en un anterior video. Y bueno, lo que sucedió es que parece ser que el archivo que subí estaba corrompido y no se pudo publicar. De tal manera que pues lo voy a tener que repetir. No pude corregir el problema y pues voy a tener que empezar nuevamente con la continuación del tema relacionado con la explicación de los glifos, el significado de los glifos, de estos 20 glifos o 20 tonales que forman parte del Tonalpohualli. Y bien, voy a hacer un resumen muy rápido. En el anterior video expliqué únicamente las primeras trecenas hasta Xochitl, que es donde prácticamente se cierra el Tonalpohualli. Recordemos que el conteo de los tonales es en función de trecenas, ¿sí? Aquí es importante tener aclarado ese detalle, ¿no? Todo es en trecenas. El número 13 es fundamental, es uno de los números maestros que rigen las cuentas del Tonalpohualli y del Xiuhpohualli, y en general prácticamente toda la cosmovisión está basada en el 13, está basada en el 20. Bueno, es importante que se aclare esto. Por eso es que estamos viendo esto en función de trecenas. Voy a hacer un resumen rápido. Tenemos primero a Cipactli, el primer glifo. Les decía yo que Cipactli representa el comienzo, el inicio. Tiene que ver con el mito de Cipactli, ya he comentado bastante al respecto. La bestia primigenia, mitad pez, mitad reptil o mitad lagarto o cocodrilo, es una de las traducciones que también se le da a la palabra Cipactli. Lagarto o cocodrilo, o peje lagarto, porque es mitad pez, mitad lagarto. Decíamos que bueno, pues tiene que ver con varios aspectos, con todo aquello que comienza, ¿no? Que da inicio. Les decía yo que pues una de sus alegorías pues es una semilla, un germen, ¿sí? La semilla es el elemento que conserva el germen de la creación, por ejemplo, del maíz, del frijol, de la calabaza, de cualquier planta o de cualquier animal, ¿sí? Todo comienza con un germen, con un gen, ¿sí? Es aquello que está de forma latente, las formas latentes. Los mayas le dirían también el cero, ¿sí? El cero maya es el todo contenido en la nada, o la nada en el todo. ¿Qué quiere decir eso? Es la existencia en forma potencial, todavía no se manifiesta, es apenas un plan contenido en la mente del todo, en la mente cósmica, en la mente universal. Es la idea del plan de la creación del universo. Todo comienza con una idea, pero el hecho de que tengamos la idea no quiere decir que ya esté realizada. Lo que sigue después de Cipactli es precisamente el proceso de creación, de cristalización de esa idea o de ese plan original. Este es, digamos, uno de los aspectos filosóficos de Cipactli. Tiene que ver con el embrión
que está dentro de la placenta, dentro del vientre materno, por ejemplo, también. Decía yo que el feto es un ejemplo de un cipactli. Es una pequeña bestiecilla en el sentido, y es una bestiecilla voraz, porque un fetito está alimentándose, es voraz, requiere de ese proceso de alimento constante sin hacer absolutamente nada, está en estado pasivo, en estado de reposo, y requiere de estarse alimentando a través del cordón umbilical para poderse desarrollar. Ese es un ejemplo, una simbología también de cipactli. El feto en formación, y de hecho es mitad pez, mitad cocodrilo. ¿Por qué? Porque está en agua. Cipactli es una bestia que está en el agua, igual que lo está el embrión o el feto en desarrollo dentro de la placenta. Sabemos que se encuentra pues sumergido este fetito en un líquido amniótico y dentro de la matriz, dentro del gran inframundo o mundo también intrauterino. Bien, entonces tiene que ver con la voracidad, tiene que ver con el cerebro reptil, los instintos de conservación, ¿sí?, de preservación de la vida, todo lo que implica los instintos naturales al servicio de la vida. En su aspecto dual o negativo, cipactli también tiene que ver con el egoísmo, tiene que ver con una personalidad voraz, con una personalidad insaciable. ¿Sí? Cuando los instintos no están debidamente satisfechos, se da una carencia, y esa carencia puede ser un ego creado dentro de la mente subconsciente, es decir, dentro de nuestro inframundo psíquico, y esa carencia va a estar buscando siempre alimento. ¿Sí? Por ejemplo, solo por poner un ejemplo de una carencia psicológica, emocional, podría ser, por ejemplo, la avaricia, la codicia, ¿no?, la ambición. Estos individuos que tienen una personalidad muy ambiciosa, muy codiciosa, y que están buscando acumular dinero, que están buscando acumular cosas, que llegan incluso al grado del robo, de quitarle a otro lo que no es suyo, y que son capaces de pasar por encima de lo que sea con tal de satisfacer, aunque sea momentáneamente, sus ansias de poseer, de tener cuestiones principalmente materiales. Bueno, eso es un cipactli. Esa es una personalidad cipactli, una personalidad voraz, egoísta, que devora todo lo que está a su paso lo devora, ¿sí? Y no tiene llenadera. Ese es el lado oscuro de cipactli. Representa ese ego voraz, que no es una personalidad egoísta totalmente. Solo por poner uno de muchísimos ejemplos más. En nuestro trabajo de recapitulación, cipactli es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque al hacer nuestra recapitulación, es decir, nuestra revisión interior, revisar nuestro mundo psíquico, revisar nuestros egos, confrontarlos, diría don Juan, practicar el autoacecho, pues cipactli va a ser fundamental que lo tengamos en cuenta, porque vamos a tener que repasar nuestros instintos primarios, cómo andamos, cómo vivimos, cómo nos manejamos en función de nuestros instintos, qué tan satisfechos están esos instintos o qué tan insatisfechos pueden estar. Si están muy insatisfechos, esos instintos van a estar desbocados, van a crear egos que se van a manifestar en nuestras vidas
a manera de emociones y conductas insanas. La mayor parte de ellas van a ser conductas insanas. Por ejemplo, si el instinto sexual no está equilibrado, no está debidamente balanceado, cubierto y satisfecho, pues entonces se puede transformar en lujuria, se puede convertir en una ansia por el sexo, por ejemplo, ¿no? ¿Y eso en qué va a redundar? Pues en un desgaste energético, ¿sí? Nos va a bajar nuestra energía, vamos a estar disipando nuestra energía. Esto es un solo ejemplo. Otro instinto puede ser el instinto del hambre. El hambre es un instinto. Y todos los instintos buscan satisfacerse, con tal de apaciguar la ansiedad. Los instintos se van a manifestar en forma de apetitos. Van a querer siempre satisfacerse. Por eso es que Zipacli es voraz. Es el alimento. También el alimento físico, alimento energético, alimento espiritual, incluso también en un aspecto más alto y más elevado. Bien, pues en la recapitulación, Zipacli merece mucha atención. Es una bestia del inframundo y por lo tanto también tiene que ver con nuestra parte interna, nuestra parte más profunda, la parte que tiene que ver con nuestros instintos, que también tenemos que revisar muy a fondo para recuperar energía, para ver dónde estamos disipando energía, dónde estamos disipando nuestro poder, ¿sí? Ese poder que pues es necesario en el camino del guerrero. Bien, en términos muy generales, esto es lo que representa Zipacli. El comienzo, el inicio, es nuestro inframundo interior también, ¿sí? Es a partir de ahí donde nosotros nos vamos a autogestar, vamos a crear de nosotros el ser que somos, el ser que vino a este mundo a manifestar un propósito, una razón de ser, estar y existir. Pero tenemos que manifestarlo, tenemos que expresarlo en el aquí y en el ahora. Bien, la siguiente trecena, si contamos estos circulitos, pues ya les he comentado que son 13, de Zipacli a Ocelot, sería la siguiente trecena. Ocelot es el jaguar. ¿Sí? En el calendario azteca, que es la forma circular del Tonalpohualli, aquí está cuadrado y aquí está circular. Si contamos de Zipacli 13, vamos a colocar a Ocelot precisamente 13 casillas después de Zipacli, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y justamente la primera trecena es Ocelot. El jaguar. Ya les había explicado que Ocelot tiene que ver con Tezcatlipoca, es el nahual o el tótem que representa, o el animal de poder que representa al señor Tezcatlipoca, que es la noche. La noche aquí está, es esta, ¿sí? De Tochtli hacia acá es el lado de la noche o el lado del Mictlán. Ya lo había explicado esto en otros videos. Y ahí está, del lado de la noche. Aquí estamos en el rumbo oriente, es decir, donde nace el sol, en el rumbo oriente, en el este geográfico de la Tierra. Y vean, Ocelot está porque él representa la noche. Recuerden que nunca está más oscuro que cuando va a amanecer. Entonces, el Ocelot nos está hablando de que antes del amanecer está la noche, evidentemente, ¿sí? Esa es una de las explicaciones y una de las razones por las cuales se pone como primera trecena en el rumbo oriente al Ocelot, ¿sí? Esto no está puesto por azar o por capricho, todo tiene una razón de ser.
¿Qué representa el ocelot? Bueno, el ocelot, y vean cómo está ahí del lado del Ixtli o el cuchillo de pedernal, que también es una advocación de Tezcatlipoca, el Tezcatlipoca negro en este caso. Representa la oscuridad, representa la noche, porque cuando va a amanecer, antes del amanecer está la noche. En primer lugar está la noche. Después viene el día, que es Pitziltecutli, y ahí los dos están saludando. ¿Sí? La claridad que saluda a la noche y la noche que saluda a la claridad. O la claridad del día despidiendo a la noche. Y la noche dándole la bienvenida al día. Esta sería una explicación rapidita de lo que está dentro de este trapecio, que representa el rumbo oriente. El sol saliendo del Teocalli. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí está el ocelot como primera trecena. Les decía yo que el ocelot representa los primeros 13 años de vida. Si esta trecena la contamos en años, el ocelot sería el equivalente a la adolescencia. Cipacli es el nacimiento. ¿Sí? Y el ocelot sería ya cuando empieza a darse el proceso de vida después del nacimiento. Los primeros 13 años de vida. La adolescencia. ¿Qué sucede en ese proceso de 13 años? Se va desarrollando el cuerpo físico. ¿Sí? Pasamos de niños a jóvenes. En el ocelot, a los 13 años, las glándulas sexuales ya están desarrolladas. Lo que es, en el caso de los hombres, los testículos empiezan a generar testosterona, y en el caso de las mujeres se empieza a ver progesterona, y por lo tanto esto propicia que se generen espermatozoides en el caso de los hombres y óvulos en el caso de la mujer. Entonces, ocelot tiene que ver también con esa fase de la vida donde el cuerpo está suficientemente maduro para empezar el proceso de procreación. ¿Sí? Ya a los 13 años de edad, una mujer y un hombre pueden procrear. Están capacitados biológicamente para poder concebir un hijo. Bien, esa es la naturaleza. Los mexicas a los 13 años consideraban que ya eran hombres, y las mujeres, las niñas ya no eran niñas, eran mujeres. Entonces, ocelot tiene que ver, nos habla de la parte física, nos habla del guerrero de fuerza, el guerrero que desarrolla las capacidades y atributos del jaguar, que es la fuerza, tiene que ver con la astucia también. Por lo tanto, también, porque el jaguar es un cazador y es un depredador, tiene que ver con la carne roja. El jaguar se alimenta de carne. Necesita de la carne para fortalecer su cuerpo, para desarrollar su cuerpo físico, mantenerlo con la suficiente fuerza. ¿De acuerdo? Tiene que ver con las glándulas adrenales, que son la fuente de la fuerza. La adrenalina genera fuerza. Es la adrenalina que se genera cuando se va a la guerra. El ocelot tiene que ver con la agresividad también, tiene que ver con la guerra física, ¿sí? La guerra cuerpo a cuerpo, incluso hasta cierta violencia. En su lado dual, el ocelot todavía está del lado de la oscuridad, ¿eh? Es decir, no, el ocelot es un animal de la noche, por eso está asociado con Tezcatlipoca, ¿sí? Entonces hay esto también representa un ego. En su lado dual, en su lado negativo, digamos, representa el ego machista, ¿sí? Incluso el ocelot es el felino más grande que se conoce en toda América.
es el equivalente al rey de la selva en África, ¿no? En África sería el león. Aquí en América, como no hay leones, pues es el jaguar quien está representando también la vanidad, el imperio. Es una bestia que no tiene depredadores. El único depredador del ocelot o jaguar es el hombre. Por eso los mayas lo asociaban con el hombre, con el decían que era similar al humano, porque no, el único que depreda al jaguar es el propio ser humano. ¿Sí? Es en ese sentido el rey de las bestias salvajes. ¿Sí? No tiene depredadores naturales, solo el hombre es el único capaz de cazarlo. Así como el hombre es el único capaz de cazar a otro humano, ¿sí? El jaguar también puede, es un enemigo formidable para un ser humano también. Entonces se veía una cierta similitud entre el jaguar y el propio hombre, ¿no? Por eso es que hay este personaje llamado el guerrero jaguar. El guerrero jaguar era entrenado en las artes marciales, en las artes de la guerra, cuerpo a cuerpo, en el desarrollo físico, en el desarrollo de la fuerza, para enfrentarse a enemigos o a rivales. Entonces el ocelot es una fuerza guerrera básicamente violenta, básicamente de confrontación cuerpo a cuerpo. Y bueno, pues cuando el ocelot está muy marcado, pues es muy vanidoso, es muy arrogante, es muy prepotente. En sus aspectos psicológicos, el ocelot nos habla de una personalidad que puede ser prepotente, que puede ser vanidosa, que puede ser voluntariosa. Es un acechador también. Es un depredador. Y aquí podemos tener al depredador sexual, porque el ocelot es un depredador sexual. Básicamente tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con el desarrollo de la sexualidad también. Entonces, en un aspecto dual, una personalidad ocelot, muy jaguar, se puede convertir en un depredador sexual. ¿Sí? Se puede convertir en un ser prepotente, en un ser dominante, en un ser agresivo. Es un estado primario de evolución todavía. Aquellos que se sienten muy tigres o muy tigresas, pues consideren que eso es un ego. ¿Sí? Es un ego que hay que equilibrar. O sea, nada es malo y nada es bueno en esto. Simplemente que estar en el puro ocelot, en el puro jaguar, como personalidad dominante, pues es estar desequilibrado. ¿Sí? Aquí tenemos a los seres que se quieren asumir como reyes, como tlatoanis falsos, como maestros, guías. Es decir, en su lado dual, estar en el ocelot generalmente son inteligentes, porque el ocelot tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia. A los 13 años el cerebro está prácticamente ya formado. ¿Sí? Es un periodo de formación, es un periodo de educación, es cuando los niños van a la escuela. ¿Sí? Y a los 13 años ya finalizan su ciclo de educación básica. ¿Sí? Muchos ya entran, en tiempos modernos, entran al ciclo escolar de secundaria. Primero es la primaria y después la secundaria. ¿Sí? Se está completando apenas la primera fase de formación de la personalidad. Entonces el ocelot está asociado con esa primera fase de desarrollo en el proceso de todo ser humano. Y también en desarrollo de la inteligencia, de las facultades cognitivas. El cerebro ya está plenamente desarrollado y formado en la etapa ocelot. Pero no nos podemos quedar ahí. ¿Sí? La siguiente trecena es el masatzin o masat, venado. Es precisamente lo opuesto del ocelot.
es el que lo equilibra. Mientras que el ocelot es un depredador, come carne y es un cazador, el venado, que sería la siguiente trecena después del ocelot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, aquí está el ocelot, perdón, el mazat. El venado, ¿sí? El venado es todo lo contrario al ocelot. El venado no depreda, no es un cazador propiamente dicho. El venadito es vegetariano, es herbívoro, se alimenta exclusivamente de hierbas, de pastos, de frutas, de semillas, pero no caza, no ataca a otros animales para comer. Por lo tanto, se mantiene es un animal apacible, un animal incluso nervioso. Es un animal que huye ante el peligro, cosa que no hace el jaguar. El jaguar no huye ante el peligro. El jaguar ataca sin piedad. Es un depredador y es un acechador. Mientras que el venadito, ante el peligro, incluso hasta el menor ruido o sospecha de que pueda haber un depredador cerca, por lo tanto también tiene que ver con la sensibilidad, pues huye. Los mexicas consideraban que una personalidad Mazatzin o Mazat era una personalidad temerosa, una personalidad con miedo, con inseguridad en su aspecto dual, pero en su aspecto más elevado, el Mazat es un guerrero zen, representa la paz, representa la quietud. Está comprobado científicamente que los venados tienen un ritmo cardíaco muy bajo. Eso significa que tienen poco estrés. Son animales que no se estresan, ¿sí? A menos que detecten peligro. Son muy sensibles, son capaces de detectar movimientos a través de sus patas, principalmente vibraciones. Entonces son muy sensibles. Entonces el Mazatzin tiene que ver con la sensibilidad, mientras que el ocelot no es sensible. El ocelot no es sensible, ¿sí? El Mazat sí es sensible, ¿sí? Siente más intensamente de lo normal, ¿sí? Es apacible, su ritmo cardíaco es bajo, poca adrenalina o casi nada de adrenalina, mientras que el ocelot es pura adrenalina, es agresividad, es fuerza, y el venadito pues es frágil. Sin embargo, esa fragilidad la compensa con otros atributos como la sensibilidad. El hecho de mantenerse en lugares, bosques apacibles, bosques donde hay tranquilidad, ¿sí? Entonces, el glifo Mazat nos invita a ser más silenciosos, ¿sí? El sonido del venado no es escandaloso, no es estruendoso, al contrario del rugido del jaguar, que se llega a escuchar a kilómetros de distancia. En cambio, los sonidos que emite el venadito pues son mínimos, es muy silencioso. Entonces tiene que ver con el silencio, tiene que ver con la quietud. El venadito enseña a calmar las emociones del jaguar, violentas del jaguar. Es el equilibrio del jaguar. Y ya está del lado de Pitzintecutli, que es la luz. Por lo tanto, el venadito está más cercano al lado luminoso, por decirlo así, de la fuerza, de la energía. Ya en la segunda trecena, que es el Mazat, el sol ya está emergiendo, ya es de día. Bien, la siguiente trecena es la que cierra el trapecio.
El primer trapecio del lado oriente es la Xochitl, ¿sí? Que es precisamente quien cierra el Tonalpohualli. Los 20 glifos se cierran cuando la Xochitl toca, es decir, se junta con Cipactli. Ahí vemos a Cipactli al lado de la Xochitl, ¿sí? Quiere decir que el círculo se cierra, se completa el proceso de nacimiento del sol. Por lo tanto, la Xochitl representa el florecimiento, ¿sí? Representa la realización, representa la concretización de el propósito de haber venido a este mundo. Florecer, ¿sí? Y florecer es expresar belleza, expresar armonía, expresar todo aquello que es poético, sublime, hermoso. La Xochitl ya no depreda absolutamente nada. Se alimenta del sol, de la tierra y del agua, de los minerales y del agua. Una Xochitl nada más requiere de una base donde sustentarse, que es la tierra, ¿sí? Requiere de agua y requiere de sol, ¿sí? Ya aquí el sol nació por completo y la Xochitl se empieza a alimentar de pura luz y de agua. Arriba le llegan los rayos del sol y abajo le llegan los minerales y el agua. Con eso tiene la Xochitl para alimentarse. Una flor también se alimenta. Entonces nos está hablando de que un ser ya florecido es un ser, un individuo que busca alimentarse de la luz solar. Y la luz solar es la conciencia. La luz solar incluso también representa el amor, ¿sí? Pero sin despegarse de la tierra, sin volar. La flor está arraigada a la madre tierra, ¿sí? Se alimenta de ella también, ¿sí? Pero abre sus pétalos hacia arriba, ¿sí? Busca la luz, necesita de la luz para florecer, necesita de la luz para crecer, ¿sí? Nada crece en la oscuridad. Entonces Xochitl es un símbolo totalmente luminoso, ¿sí? Representa el corazón espiritual en el ser humano. Aquí no le llamábamos chakras a lo que los hinduistas le llaman estos centros generadores de energía. Aquí le llamábamos cuecuellos, que significa espirales de luz. Y la Xochitl es nuestro chakra corazón o el cuecuello del corazón. Representa nuestro sol interior, nuestro sol espiritual, ahí dentro de nosotros, ¿sí? Y vean, es el cuarto. Cipactli es la base. Cipactli vendría a representar el chakra 1, el fundamento, la base, ahí donde están los instintos primarios, ¿sí? Y vean cómo el ocelot está relacionado con la sexualidad, vendría siendo el chakra 2, el chakra de los deseos, ¿sí? Y el Mazatzin tiene que ver con las emociones apacibles, con básicamente las emociones también, que es el chakra 3. Y el chakra 4 con la Xochitl. Ahí están, miren. Incluso hasta esa deducción podemos sacar, ¿no? Pues bien, este es el resumen de los primeros glifos, de las primeras 3 escenas: Cipactli, Ocelot, Mazat y Xochitl.
Todavía estamos del lado del rumbo oriente. ¿Sí? El rumbo oriente, la quinta trecena, aquí es una trecena, dos trecenas, tres trecenas, la cuarta trecena, que serían los primeros 52 años, rematan en el Acatl, o sea, en el carrizo. Es el primer cargador o el primer Nemontemi del tonal Powali. Hay 4 Nemontemis. O los días aciagos también, o días baldíos les llaman también. Y vemos aquí que el ave que está cargando al Acatl es el Quetzal. Aquí también vemos al Quetzal. Entre los mayas el Quetzal representa el ave de más elevado nivel vibratorio, por hablar en estos términos, ¿no? Es decir, es un ave de plumaje precioso. Eso significa Quetzal, ave de plumaje precioso. Y de aquí lo precioso es lo que vale más que cualquier cosa, incluso más que el oro. ¿Sí? Lo precioso es lo más valioso que se puede concebir. Lo que de hecho no tiene precio. Y lo que no tiene precio es lo sublime, lo que es sublime. El Quetzal es un ave que se desarrolla en ambientes muy paradisiacos, de mucha belleza, de mucha exuberancia de vegetación, en las selvas, cerca de cascadas, de lagunas, de lugares hermosos, de lugares realmente pletóricos de belleza, de mucha limpieza energética, ¿no? Lugares de poder incluso. Por eso es que los mayas se asentaron en la selva, ¿no? Que son lugares de una gran energía, de una gran cantidad de energía, de fuerza vital, dirían en otra tradición, de mucho prana, de mucha vida, de mucha fuerza vital. Y esa energía es importante para emprender el vuelo hacia el mundo espiritual, para crecer espiritualmente, expandir la conciencia hacia los reinos del Quetzal. Por eso es que el Acatl está relacionado con el crecimiento. El carrizo se eleva, crece hacia arriba y crece recto, crece como una vara recta. Está relacionado con el bastón de mando, ¿sí? Está relacionado con la columna vertebral, porque la columna vertebral conecta lo de abajo, la base, con el cielo, con la cabeza, con lo de arriba. Por lo tanto, la cuarta trecena está relacionada con un nivel evolutivo ya sumamente maduro, ¿sí? Ya hay florecimiento, ¿sí? Lo siguiente es la madurez. Ya es el momento en el que se entra a la vejez. A partir de los 52 años comienza el proceso de vejez o de ancianidad. Es el primer siglo, ¿sí? El primer ciclo de 13×4, que es el primer fuego nuevo. Cada 52 años se celebra el fuego nuevo, donde lo viejo es reemplazado por lo nuevo. Entonces el Acatl también nos representa la capacidad de autorrenovarnos. No quiere decir que ahí termine el ciclo. Se termina uno, pero para comenzar otro. ¿Sí? Esto es el siguiente ciclo después del Acatl. Fíjense que no comienza la siguiente trecena, que sería la quinta trecena del tonal Powali, es nada más y nada menos que Miquixtli. Miquixtli, la muerte o el cráneo. Bien, bueno, vamos a hablar de Miquixtli, el cráneo o la muerte.
Fíjense ustedes cómo es el primer glifo de la siguiente trecena. Partiendo de Acatl, donde se cierra el primer ciclo de 52 años, o 13 por 4, viene la siguiente trecena, que es la quinta trecena, que es el cráneo o Miquixtli, que pues sí está asociado con la muerte. A partir de los 52 años de edad, el hombre, el ser humano, empieza ya un proceso de madurez. Ya es un anciano. Es aquí donde se hace la ceremonia de entrega del bastón como un reconocimiento a la experiencia, al conocimiento que se ha adquirido a través de la experiencia. En los 52 años ya empieza a haber algo de sabiduría. El Acatl representa ya la experiencia adquirida durante el proceso de vida, de caminar por este mundo. Todavía está del lado del Tlahuistlampa, del lado de la luz. Es un proceso luminoso, por supuesto. Tiene que ver, la experiencia es sabiduría. La experiencia da sabiduría. Y por eso es que está cargado por el Quetzal. El Quetzal, recuerden que Quetzalcóatl es aquel que une el cielo con la tierra. A partir de Acatl empieza ya un proceso de mayor elevación de conciencia, de mayor crecimiento en cuanto a conciencia espiritual, de mayor sabiduría. ¿Sí? Por lo tanto, el Acatl también tiene que ver con el guía espiritual, el abuelo le llaman también aquí. ¿Sí? Ya se tiene la autoridad suficiente para guiar a otros más jóvenes, o a otros que están hambrientos y sedientos de saber y de conocer. Es también el símbolo del maestro, del Temastiani. Se requiere mucho equilibrio, se requiere tener los pies muy bien plantados sobre la tierra, porque en su lado negativo el Acatl puede generar soberbia espiritual. ¿Sí? Se puede, en su lado negativo el Acatl también es un guía soberbio, es un guía, el clásico gurú que ya no busca realmente el guiar con el ejemplo, el guiar con amor, el guiar con humildad, sino que está esperando recompensa, ¿sí? Está esperando, está dando pero sin dar genuinamente, sino que está buscando recibir. Es el charlatán, es el estafador, es el falso maestro, el falso guía, y eso abunda muchísimo. Hay trampas en las que se pueden caer también en este estado, y trampas de las que difícilmente después se puede uno quitar, porque entre más edad y entre más tiempo se pasa en ese estado de autoengaño, pues más difícil va a ser romper con esos egos, con esas falsas personalidades que desgraciadamente se dan mucho en la tradición. ¿Sí? Cada quien quiere ser el jefe, todo el mundo quiere ser el líder, y ni siquiera somos líderes de nuestra propia vida, ni siquiera sabemos guiar nuestra propia vida, y entonces queremos guiar las de otros. Esto entraña una responsabilidad tremenda. Por eso es importante en la siguiente trecena, que es Miquixtli, ahí es donde nos confrontamos con la realidad descarnada. Miquixtli es la muerte. ¿Sí? Todos, a partir de este momento, tenemos que prepararnos para morir. ¿Sí? Decía don Juan que el guerrero va hacia la guerra teniendo a la muerte a su lado.
nunca perderla de vista. ¿Sí? Vas a morir, pero ¿cómo vas a morir? ¿Qué es lo que te vas a llevar? Nada. Todos tus egos ahí van a estar. ¿Sí? Entonces, fíjense, Mixlip, el cráneo, es un símbolo muy profundo. Es un símbolo que de por sí mismo requiere ya un video completito. ¿Sí? He hablado un poco en algunos videos anteriores donde hablo de la recapitulación, que Mixlip es la muerte de muchas cosas, no es solamente la muerte física. Mixlip representa la muerte también del ego o de los egos. En ese sentido, Mixlip también habla de transmutación, habla de cambio. Cuando algo cambia, significa que desaparece lo antiguo para ser sustituido por lo nuevo. Por lo tanto, Mixlip también nos habla de renovación, ¿sí? De morir a lo viejo para renacer a lo nuevo. Si nosotros nos mantenemos en esos egos de importancia personal del Acatl o del Ocelot, o la timidez, el nerviosismo, la inseguridad del Mazatzin, o nuestra Xochitl está cerrada, no hay florecimiento, nuestro corazón está cerrado, ¿sí? Pues tenemos que enfrentarnos a Mixlip como un proceso de recapitulación más profundo. Tenemos que entrar a nuestro inframundo personal, pero en plena conciencia, porque Mixlip está asociado con el inframundo, con la muerte. Pero repito, vean, es un cráneo, y el cráneo representa la parte superior del cuerpo, ¿sí? Es el cielo. De hecho, ya está empezando lo que es el Huistlampa, el medio cielo. El Huistlampa es el medio cielo, es donde el sol ya está a la mitad del cielo durante el día. ¿Sí? Y quien comienza es Mixlip. Y fíjese, Mixlip está del lado del Huistlampa, del lado luminoso, del medio cielo. Quiere decir que es un factor de iluminación. El Huistlampa, este rumbo, tiene que ver con la iluminación, tiene que ver con adquirir mayores niveles de luz, de conciencia solar. Y Mixlip nos está dando el punto de partida. Miren, esto tiene que ver con el viaje a nuestro inframundo psíquico. Tiene que ver con la psique porque está en la cabeza, está en nuestro cerebro, en nuestra parte cielo del cuerpo. Recuerden que la cabeza representa el cielo, el torso representa la tierra, y del torso para abajo, del ombligo para abajo, estamos hablando de las raíces del árbol del inframundo. Inframundo, tierra, cielo. ¿Sí? Entonces, Mixlip tiene que ver con nuestro cielo físico, que es la cabeza. Y ahí es donde vamos a tener que trabajar muchísimas cosas. ¿Sí? De momento le voy a dejar aquí y voy a continuar con Mixlip para profundizar en los aspectos relacionados con este glifo tan trascendente que es Mixlip. Pues es cuanto de mi parte y por el momento. Tlaxcamati, un abrazo fraterno a todos los que me estén escuchando.